Aunque sea ahorro a largo plazo, no tiene que ser un ahorro pasivo de colocarlo ahí en un cajón y olvidarnos hasta la jubilación, sino que uno, si quiere realmente sacarle una rentabilidad a su patrimonio, no perder dinero a lo largo del tiempo, tiene que tener un asesoramiento, un cuidado prácticamente diario, ¿no? Sí, totalmente. Los planes de pensiones están un poco olvidados y tenemos una forma en general, ¿no? Los ahorradores de llevarlos a cabo que es errónea, que es decir, oye, tengo una cartera de fondos por un lado que la voy moviendo, que voy gestionando, que voy teniendo fondos diferentes con diferentes inversiones y luego tengo una cartera de planes que no funciona muy bien, que lleva 5 o 6 años sin darme mucha rentabilidad, que están en la misma entidad, que nadie me llama para cambiarlo y al final esa forma pasiva de gestionar los planes de pensiones traen malos resultados, ¿no? No tiene mucho sentido que un cliente, por ejemplo, que un ahorrador tenga 100.000 euros en fondos de inversión que está moviendo, que está gestionando y tenga 100, 150.000, 200.000, 70.000 euros en un plan de pensiones que apenas mueve, ¿no? Al final es lo mismo. Tenemos las mismas alternativas en planes de pensiones que en fondos de inversión. Entonces tenemos que gestionar esa cartera para mejorar esa rentabilidad y para ganar más dinero a largo plazo y por tanto mejorar nuestra jubilación efectivamente. Es un asesoramiento activo, un asesoramiento continuado con foco en largo plazo y con total libertad. No tiene el cliente por qué casarse ni con ninguna entidad ni con ningún plan de pensiones. Esto no es para toda la vida, ¿no? Claro, ahí está lo más importante. Uno de los factores por los que los ahorradores no terminan de generar rentabilidad a medio y largo plazo es porque están con una única entidad. Y el problema aquí es que no hay asesoramiento. Por ejemplo, si una persona, un ahorrador, está en CaixaBank, la persona que le atiende en CaixaBank solo le va a querer vender los planes de CaixaBank. Lo mismo ocurre en BBVA, lo mismo ocurre en Santander. ¿Cuál es el problema? Que hay un conflicto de interés, donde la persona pues intenta pues mejorar la rentabilidad de su patrimonio y se encuentra con que su asesor solo le vende los planes de pensiones de su entidad. Por poner un ejemplo, ¿no? A día de hoy, este año, el plan más rentable de renta variable europeo lo tiene AXA, es el único plan de Europa, está dando un 13% de rentabilidad este año. Sin embargo, Santander, que es otro renta variable europeo, está dando un 2,5%. En ningún momento, si tienes un plan de pensiones en Santander, si tienes el Santander Dividendo, no te van a decir, oye, AXA tiene un plan de pensiones de renta variable europea igual que el mío, que está cuatriplicando, quintuplicando la rentabilidad que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí viene un problema. Cuando trabajemos con planes de pensiones, tenemos que trabajar con un asesor que le dé igual tener un plan de Mafre, de AXA, de Caser, de Santander, de BBVA o de Banca Más, porque eso va a hacer que podamos optimizar la cartera, porque hay entidades que tienen planes de pensiones mucho más rentables que otras. Nosotros en realidad lo que hacemos es eso, seleccionar cuáles son los planes de pensiones más rentables de cada entidad y colocarlos todos en una cartera, ¿no? Entonces, no existe ese conflicto de interés. Al final a nosotros nos da igual tener un plan que otro. Y eso es muy importante a la hora de crear una cartera, ¿no? Porque al final, cuando estás en una entidad concreto, te das cuenta que llevas 5 años y nadie te ha llamado para cambiar nada. ¿Por qué? Porque no tienen alternativa y tampoco les interesa que te cambies. Ahí es donde viene el problema y ahí es donde nosotros planteamos la solución. Arquitectura abierta, abanico más amplio de oportunidades y nos vamos a los planes que creemos que van a dar más rentabilidad de cara a los próximos años. Y entre las soluciones de inversión, los planes de pensiones mixtos que combinan renta variable y renta fija pueden ser un buen vehículo para capturar la rentabilidad de la renta variable con el colchón de la renta fija. Sí, totalmente. Además, en este tipo de planes ha habido muchos ahorradores en España que llevan 5 o 6 años que apenas ganan dinero, ¿no? Sin embargo, hay 2 entidades que están dando una rentabilidad muy interesante y que durante estos 5 años han conseguido hacer una rentabilidad por encima del 5% anualizada con un riesgo muy controlado. Estos planes son Dunas Valor Flexible. Dunas Valor Flexible es actualmente el plan de pensiones más rentable a 5 años en España. Este es un plan de pensiones que además tiene una gestión muy buena en renta fija, todo con calificación crediticia y actualmente es interesante porque tienen alrededor de un 30% de liquidez. Un 30% de liquidez esperando a lo que pueda pasar de cara a los próximos años para utilizar esa liquidez, ¿no? Este plan, además, tiene una diferencia muy importante con respecto al resto y es que en 2022, cuando todos los planes perdieron dinero, ellos lo ganaron. Y por eso han conseguido un 5,7% de rentabilidad media anualizada, ¿no?
Es un plan de pensiones que lleva dando rentabilidades positivas 5 años. Y es un plan de pensiones mixto, tiene alrededor de un 50% en renta fija corporativa, un 30% en liquidez y alrededor de un 7-8% en renta variable, ¿no? Este es un plan que, si buscamos una rentabilidad entre el 5 o 6% de cara a los próximos 3 y 4 años, podemos suscribirlo. Y luego, para complementar este plan de pensiones, también está el Caser renta variable mixta, que es un plan mixto, un poquito más agresivo, tiene un 50% de renta variable. Este plan, por ejemplo, en 2023, el año pasado, consiguió un 14% de rentabilidad y este año ya va por el 6,5%. Es un plan que nos ha dado alrededor del 5,5% de rentabilidad anualizada los últimos 5 años, ¿no? ¿Qué quiero decir con estos dos planes de pensiones? Si nos adentramos bien en el mercado y analizamos las oportunidades, nos damos cuenta que hay planes de pensiones que llevan 5 años dando rentabilidades muy interesantes, por encima del 5%. Y sin embargo, en esta categoría, en la mayoría de bancos grandes en España, estamos viendo cómo los clientes no consiguen generar dinero, generar rentabilidad, ¿no? Entonces, estos dos planes de pensiones para un cliente conservador que no quiera que exista una caída en su cartera por encima del 10% en ningún momento y que busque una rentabilidad del 5 o 6%, son planes perfectos para combinar Dunas valor flexible y Caser renta variable mixta para un cliente conservador que busca una rentabilidad por encima del 5%. ¿Con cuánta frecuencia rotas tú la cartera? Me has mencionado estos dos fondos, el de Dunas y el de Caser, estos dos planes de pensiones. Normalmente, ¿cuánto tiempo tú aguantas en cartera un vehículo, un plan de pensiones? Bueno, principalmente cuando nosotros tenemos estimaciones de rentabilidad para cada plan de pensiones. Cuando ese objetivo de rentabilidad se cumple, trasladamos el patrimonio hacia otro plan de pensiones, ¿no? No obstante, también influye la situación económica. Adaptamos la cartera a la situación económica. Si empiezan a bajar tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, la renta fija va a empezar a ir mejor y, por tanto, nos interesaría en este caso tener planes de pensiones que tuvieran más renta fija corporativa, un poquito menos de grado de inversión, para mejorar la rentabilidad. Entonces, además de que la cartera se adapta totalmente al cliente, primero le hacemos una serie de preguntas para saber exactamente qué necesita en cartera, luego le damos los mejores planes de pensiones de cada entidad y a partir de ahí vamos haciendo movimientos en función de qué va pasando a nivel macroeconómico, a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? Y a partir de ahí vamos haciendo los cambios correspondientes. Por ejemplo, lo normal sería que durante este año veamos alguna bajada de tipos y en ese momento aumentaríamos los plazos en renta fija corporativa, en renta fija pública, en deuda pública, y empezaríamos a tomar un poquito menos el grado de inversión para mejorar la rentabilidad. Por tanto, ese será el cambio que haremos más o menos en grado. No obstante, si hacemos una media, más o menos cada 3 meses hacemos algún cambio. Has mencionado la cita hoy con el Banco Central Europeo, porque vosotros, aunque trabajáis con el largo plazo, sí que seguís los mercados, cada uno de los eventos o cada uno de los datos. Claro, a diferencia de lo que se suele hacer en planes de pensión, nosotros hacemos asesoramiento continuado. No es coloca el dinero y olvídate de él y ya hablaremos dentro de 2 o 3 años, que es lo que se suele hacer en planes de pensión. Nosotros estamos pendientes, estamos buscando oportunidades y estamos al tanto de cuál es la situación económica. Y si nos interesa más tener renta variable americana en lugar de renta variable europea, hacemos el cambio y nos vamos a renta variable americana. Si la renta variable americana sube un 20% en el año y la europea se queda en el 5% y creemos que la europea va a ir mejor, cogemos los beneficios de la renta variable americana y nos llevamos a la europea. Intentamos, en resumen, optimizar la cartera para que vaya dando el mejor rendimiento posible de cara a largo plazo, pero siempre pendientes del corto plazo para no perder oportunidades. Y esa es la clave aquí. Al tener acceso, nosotros tenemos acceso a 200 planes de pensiones de 25 entidades diferentes, entre ellas todos los bancos, aseguradoras. Sabemos qué entidad tiene los mejores planes de pensiones en cada zona geográfica y en cada tipología de inversión. Entonces, le damos al cliente los mejores planes de pensiones de cada entidad y además luego lo vamos asesorando, vamos haciendo una gestión activa, un asesoramiento continuado. Si yo quiero trabajar con vosotros, tengo que vender todas mis posiciones en planes de pensiones, las que yo tenga, hago yo el traspaso, lo hacéis vosotros. ¿Cómo funciona la operativa? No, nosotros lo que hacemos es la apertura de cuenta, nos encargamos de todo, nosotros trabajamos con Banco Inversis y a partir de ahí se puede hacer un traspaso del plan de pensiones. Los traspasos de los planes de pensiones son gratuitos y demoran 8 o 10 días hábiles. Es muy sencillo y el traspaso, como digo, es totalmente gratuito. No hace falta vender, sino traspasar. Imaginemos un cliente que tiene un plan de pensiones en CaixaBank, puede trasladarlo con nosotros, abrimos cuenta, pedimos el plan de pensiones a CaixaBank, en prácticamente 1 o 2 días CaixaBank recibe la orden,
está obligado a soltar el plan de pensiones y en prácticamente 8 días hábiles, 8 o 10 días hábiles ya lo tiene en su cuenta. Es totalmente gratuito y en principio el proceso es muy sencillo. Podemos ejecutarlo nosotros o lo puede hacer el propio cliente. Le damos las dos opciones. En muchos casos nosotros lo hemos solicitado directamente y, como digo, es un proceso sencillo y totalmente gratuito. Por ese asesoramiento y por esa construcción de carteras y ese seguimiento, vosotros al cliente final no le cobráis. No, no le cobramos nada. Todos los planes de pensiones tienen una comisión de gestión y dentro de esa comisión de gestión, al trabajar con Velaria, hay una parte de esa comisión de gestión que se nos retrocede. Entonces, al final, por ejemplo, un cliente que tenga planes de renta variable, el 99% de los planes cobran un 1,5% de gestión de honorario de cara a todo el año, ¿no? Pues hay una parte de esa comisión que se nos retrocede a nosotros. Entonces, un cliente que tiene un plan de pensiones en CaixaBank del 1,5 viene con nosotros con una cartera de renta variable, tiene el mismo coste, pero tiene un plan de pensiones de Santander, otro de AXA, otro de Mafre, otro de Banca March, y además lo vamos gestionando. Vamos haciendo una cartera con diferentes posiciones en cada plan de pensiones y vamos gestionándolo. Entonces, al final al cliente, en resumidas cuentas, le sale, entre comillas, de forma gratuita, le sale gratis. No tiene que pagar ningún adicional por el asesoramiento, sino que esa parte de comisión de gestión es la que se nos retrocede a nosotros. Pero aunque tengáis retrocesiones, sois independientes, vosotros miráis solo por el cliente. Totalmente, esa es la razón. Al final nosotros trabajamos con 25 entidades, entre ellas Mafre, AXA, Santander, Banca March, Dunas Capital, Caser Seguros, Santa Lucía. Trabajamos con todas estas entidades y tenemos acceso y damos acceso a todos nuestros clientes a los planes de pensiones de todas estas entidades. Entonces, al final lo que nosotros buscamos es que al cliente le vaya muy bien y que esté con nosotros muchos años. Por eso nos da igual una entidad que otra. Al final nosotros trabajamos por los intereses del cliente. Trabajamos por su patrimonio. No nos importa tener los planes de Mafre, como de AXA, como de Santander. Lo que buscamos es rentabilidad, optimizar la cartera, generar más rentabilidad. ¿Y sí que le pedís un mínimo al cliente de patrimonio? Sí, el mínimo para invertir en planes de pensiones son 50.000 euros. A partir de ahí podemos empezar a trabajar. Vale, y para ponerme en contacto con vosotros, para tener una reunión, para conoceros, ¿cómo lo hago? Bueno, en nuestra página web, en www.velariainversores.com, tiene el apartado de contacto, ahí tiene nuestro teléfono de contacto, nuestro email, puede dejarnos los datos y nuestro departamento de secretaría se organizará una reunión con nosotros, ya sea presencial o telefónica, y ahí podemos comentar un poco cómo podemos ayudar a todas las personas que tengan un plan de pensiones y que quieran darle más rentabilidad.